El terror analógico se ha consolidado como la pesadilla definitiva de Internet. Es un subgénero que utiliza la estética retro, televisión por antena, estática y cintas VHS desgastadas para generar un miedo basado en la nostalgia inquietante. A diferencia del horror moderno, aquí no hay jumpscares baratos. Se caracteriza por gráficos de baja fidelidad, mensajes crípticos y un estilo visual que evoca la televisión de finales del siglo XX, pero con algo roto en su interior. A continuación te presento las 10 historias de horror analógico más escalofriantes de la red. Empecemos. Número 10. Pets Cop. Lo que parecía un inocente videojuego infantil se convirtió en una de las historias de trauma más complejas de la década. Pets Cop comenzó en 2017 como una serie de videos en YouTube donde un jugador llamado Paul explora un supuesto juego de PlayStation 1 de 1997 que jamás salió al mercado. Al principio, el mundo es colorido y la misión es simple: capturar criaturas llamadas pets. Pero todo cambia cuando Paul ingresa un código secreto que lo lleva al New Maker Plane, una zona oscura y subterránea. Allí, la atmósfera se vuelve surrealista y perturbadora. A lo largo de 24 episodios, descubrimos que el juego no es un entretenimiento, sino un registro de abusos reales. La historia hace referencias directas al caso de Candace Newmaker, una niña que murió durante una controvertida terapia de renacimiento. Bajo la música alegre y los polígonos simples, Pets Cop esconde una narrativa sobre el abuso infantil y la obsesión, demostrando que el verdadero terror no son los monstruos, sino los secretos familiares. Número 9. This House Has People in It. En esta historia de solo 11 minutos, dirigida por Alan Resnick, una situación doméstica se transforma en una pesadilla claustrofóbica. This House Has People in It se presenta como una recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad en una casa suburbana común y corriente. Todo parece normal, es el cumpleaños del pequeño Jackson y la familia se prepara. Pero el horror irrumpe en silencio cuando Madison, la hija adolescente, se tira al suelo de la cocina y comienza a hundirse en él, como si la propia casa la estuviera devorando. El pánico es absoluto. Los padres intentan sacarla, llegando incluso a cortar el piso con una sierra, mientras los invitados afuera permanecen ajenos al caos. El cortometraje culmina de manera atroz. Madison desaparece por completo dentro de los cimientos y la transmisión se corta, mostrando un enlace a una empresa ficticia, AB Surveillance Solutions. Lo aterrador aquí es la impotencia. A través de pistas ocultas en la web, se sugiere que una extraña enfermedad es la causa, pero el video en sí nos deja solo con la angustia de ver cómo la normalidad se rompe en pedazos sin explicación alguna. Si los videojuegos pueden esconder secretos, la televisión local puede esconder maldiciones. Sintonizamos ahora una frecuencia que nunca debió emitirse. Número 8. Eventide Media Center. Esta antología, creada por Aiden Chick en 2020, se presenta como una colección de archivos perdidos de un canal de televisión en Massachusetts. A primera vista parecen transmisiones normales, noticieros, alertas de emergencia y películas de medianoche. Pero en Eventide, la normalidad siempre colapsa. En el episodio Fire Danger, descubrimos con horror que el departamento de bomberos local no se dedica a apagar incendios, sino que ha caído bajo la influencia de una entidad extraña, adorando al fuego en lugar de combatirlo. En Midnight Movie, unos simples créditos finales desatan una plaga mortal sobre los actores de una película antigua. La genialidad de esta serie radica en lo fragmentario. La señal del ficticio Canal 7 ha sido secuestrada por horrores que no podemos ver del todo, obligándote a unir las piezas de una historia donde las instituciones en las que confiamos se han podrido desde adentro. Número 7. Angel Engine. Damos un giro hacia el horror metafísico con Angel Engine o El motor de Ángel.
Esta historia nos sitúa en un futuro apocalíptico donde la humanidad, tras agotar los recursos de la Tierra, comete el acto más atroz imaginable: capturar a Dios para usarlo como batería. Tras rezar por salvación, el cielo envía un ángel benevolente, pero los humanos, en su arrogancia y desesperación, lo encadenan dentro de una instalación industrial para drenar su gracia y convertirla en electricidad. Es una mezcla de ciencia ficción y blasfemia. El progreso se ha vuelto nihilista, dispuesto a destrozar lo sagrado para mantener las luces encendidas un día más. Se insinúa que este pecado no quedará impune y que al romper al ángel podríamos estar abriendo la puerta al anticristo. Dejamos atrás la blasfemia tecnológica para entrar en un terreno que parece familiar, pero que esconde una tristeza infinita. Si creías que los animatrónicos solo daban miedo por los jumpscares, prepárate para llorar. Número 6. The Walton Files. A simple vista, esto parece otro clon de Five Nights at Freddy's. Y sí, su creador Martin Walsh se inspiró en esa estética, pero construyó algo mucho más visceral y trágico. La historia gira en torno a Bunny Smiles Incorporated y su restaurante Bun's Burgers, fundado en 1974 por dos amigos, Jack Walton y Felix Kranken. La verdadera pesadilla no son los robots, sino la culpa humana. Antes de la inauguración, Felix, luchando contra el alcoholismo, sufre un accidente automovilístico mientras llevaba a los dos hijos pequeños de Jack, Ed y Molly. Ambos mueren. En un acto de pánico y cobardía, Felix entierra los cuerpos en el bosque de Saint Juana para ocultar su crimen. La desaparición de sus hijos destroza a Jack, quien poco después también se esfuma sin dejar rastro. Cuando el restaurante abre, los empleados no saben que los animatrónicos, como el conejo Bun, no solo están fallando, están poseídos por una agonía humana real. A través de cintas VHS corruptas y minijuegos rotos, The Walton Files teje una espiral de muerte donde la tecnología es el ataúd de almas inocentes. Número 5. The Monument Mythos. De la tragedia corporativa pasamos al terror de Estado. The Monument Mythos, creada por Alex Casanas, Mr. Manticore, reescribe la historia de Estados Unidos convirtiéndole en una conspiración Lovecraftian. Presentada como una serie de falsos documentales, esta obra nos revela que los monumentos nacionales no son símbolos patrios, sino jaulas. En una línea temporal alternativa, descubrimos que la Estatua de la Libertad no fue construida para dar la bienvenida a los inmigrantes, sino para contener al Liberty Lurker, una abominación carnívora gigante que vive dentro de su estructura y que debe ser alimentada en secreto. La serie mezcla hechos históricos reales con lo paranormal. El monte Rushmore oculta zonas de radiación y portales dimensionales, y figuras políticas conocidas toman decisiones atroces para apaciguar a estas entidades. Lo brillante de Monument Mythos es cómo utiliza la estética de la televisión pública y los filmes educativos de los años 70 para hacerte creer que el horror cósmico siempre ha estado ahí, escondido a plena vista en los símbolos que ves todos los días. De las conspiraciones gubernamentales pasamos al miedo a lo desconocido en su forma más pura. A veces, el terror no es un monstruo, sino un lugar del que no puedes salir. Número 4. The Backrooms, Kane Pixels. Pocas propuestas han capturado la imaginación colectiva como The Backrooms en la visión del joven director Kane Parsons. Basado en el famoso creepypasta, esta serie elevó el concepto de los espacios liminales a un arte aterrador. La premisa es simple pero devastadora. Si tienes mala suerte y te sales de los límites de la realidad, haces noclip, acabarás aquí. Un laberinto infinito de oficinas vacías, con el olor a alfombra vieja y húmeda, el amarillo enfermizo de las paredes y el zumbido incesante de las luces fluorescentes. Son 600 millones de millas cuadradas de nada.
El corto viral Found Footage de 2022 nos muestra a un camarógrafo cayendo accidentalmente a este infierno beige. La estética VHS de los 90 hace que todo se sienta real. Mientras explora, descubre que no está solo. Extraños ruidos metálicos y criaturas hechas de bacterias y cables acechan en los pasillos. Kane expandió este universo introduciendo a Async, una corporación que intenta explorar este plano dimensional, convirtiendo una leyenda urbana en una historia de ciencia ficción y horror corporativo de primer nivel. Entramos en el terreno del terror biológico con Gemini Home Entertainment, creada por Remy Abode. A primera vista, parece una colección inocente de cintas VHS educativas de los años 80, con títulos aburridos como Los animales más raros del mundo o Consejos para un día de tormenta. Pero bajo la narración monótona y la música de biblioteca se esconde una invasión extraterrestre silenciosa. Descubrimos la existencia de los Woodcrawlers, predadores que imitan la forma humana y se mueven de manera antinatural. Pero ellos son solo los soldados. La verdadera amenaza es el Iris, un planeta vivo y consciente que ha entrado en nuestro sistema solar. El Iris nos observa, se ríe de nosotros y envía su influencia para mutar la vida en la Tierra. Al final, Gemini Home Entertainment no es una distribuidora de videos, sino un registro desesperado de cómo la humanidad está siendo reemplazada lentamente, piel por un parásito cósmico. Es una de las obras más originales del género, donde lo educativo se vuelve una sentencia de muerte. Dejamos los parásitos espaciales y los laberintos infinitos para regresar a la seguridad de tu sala de estar. Pero cuidado, porque la siguiente historia convierte a tu televisor en tu peor enemigo. Número 2. Local 58. Considerada la madre fundadora del género moderno, Local 58, creada por el genio del webcómic Chris Straub, es la definición perfecta de terror cognitivo. La premisa es sencilla: un canal ficticio de acceso público en el condado de Mason que es secuestrado sistemáticamente durante la madrugada. La serie juega con nuestra confianza ciega en los medios informativos. El episodio más icónico, Weather Service, comienza con una aburrida programación nocturna que es interrumpida por una alerta meteorológica. Una pantalla azul oficial advierte a la población de un evento catastrófico y da una orden estricta: no miren al cielo nocturno, no miren a la luna. Pero minutos después, la transmisión es hackeada. Aparecen mensajes nuevos, llenos de errores y con un tono desesperado, diciendo que la emergencia ha pasado y que es hermoso mirar la luz de la luna. Se desata una guerra de señales en tu pantalla. La estación intenta salvarte pidiéndote que te escondas, mientras una fuerza externa intenta manipularte para que salgas a tu muerte. El segmento termina con una orden final y aterradora: mira afuera ahora. Local 58 no se detiene allí. En Show for Children, un dibujo animado de los años 30 sobre un esqueleto se transforma en una pesadilla existencial sobre la muerte, insinuando que una entidad en el cielo está cosechando a los espectadores. Straub demostró que no se necesitan presupuestos millonarios para causar insomnio, solo necesitas corromper la señal de la normalidad. Número 1. The Mandela Catalog. Llegamos a la cúspide, la obra que definió el terror de la década del 2020, The Mandela Catalog, creada por Alex Kister con tan solo 17 años. Esta serie llevó el género a alturas insospechadas de angustia, utilizando el concepto del valle inquietante como arma. La historia nos sitúa en el condado de Mandela, Wisconsin, donde la humanidad enfrenta una amenaza bíblica y silenciosa: los alternos. Estas entidades no son fantasmas ni alienígenas comunes, son seres capaces de imitarte a la perfección. Copian tu voz, tu rostro y tus recuerdos, pero siempre con algo ligeramente incorrecto, una distorsión física que delata su naturaleza inhumana. Lo más aterrador es su método. Los alternos no te atacan físicamente de inmediato. Utilizan la guerra psicológica para causarte una condición llamada MAD, trastorno de conciencia metafísica. Te susurran verdades prohibidas desde la televisión o la oscuridad, hasta que tu mente se quiebra y decides acabar con tu propia vida. Solo entonces, ellos toman tu lugar. La serie utiliza todos los formatos posibles: instrucciones policiales, dibujos animados bíblicos corruptos donde el arcángel Gabriel es el villano, y llamadas de emergencia al 911 que terminan en silencio. The Mandela Catalog es el rey del horror analógico porque ataca nuestra confianza más básica.
La idea de que tus seres queridos son quienes dicen ser. Pocas cosas generan más paranoia que pensar que la persona sentada frente a ti en la cena no es tu hermano o tu madre, sino una cosa que lleva puesta su piel y que está esperando el momento exacto para revelarse. Estas 10 historias demuestran que el miedo no depende de gráficos 4K ni de efectos especiales de Hollywood. El verdadero terror reside en la estática, en lo que no vemos y en la corrupción de lo cotidiano. Espero que tengas el valor de buscar estas historias por tu cuenta, preferiblemente con la luz encendida. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y comentar cuál te dio más miedo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima pesadilla.